esto de estar al cuidado de algún familiar, algún ser querido que nos está pasando por una mejor situación de salud. Cuando nos suceden este tipo de situaciones, uno quiere hacer siempre lo mejor para el otro. Vamos a brindar todo y vamos a dar mucho más de lo que sentimos que podemos dar. Una cuestión cultural de siempre dar más de lo que podemos dar. Y a veces se nos hace como callo eso, se nos inscribe de tal manera que aunque nosotros, si sentimos que no tenemos las fuerzas, las energías para hacer eso por el otro, aún así vamos a dar ese paso, porque es como que también hay un gran mandato social en función a eso. Hay algunos autores que hablan del cuerpo recursivo, un concepto muy interesante. Cuerpo recursivo quiere decir cuando uno pone el cuerpo como recurso en función de hacer algo más de lo que sentimos que podemos. Yo creo que cada persona en su singularidad tiene ese termómetro y esa medida de saber hasta dónde llegamos. Entonces, esta cuestión del cuerpo como recurso es muy interesante también de ampliarlo y pensar esto del cuerpo subjetivo en cada uno de nosotros. Esto tiene que ver con no tan solo la cuestión física y orgánica, sino también con la cuestión que hace a las emociones, a los afectos, y cómo vamos elaborando en el día a día esas cuestiones que nos ocurren. Pero el cuerpo es un termómetro porque eso es como un registro. Entonces, a veces cuando nos ocurre eso, más allá de la situación en la que estemos atravesando, tendemos a siempre dar ese paso, como que estamos obligados. Y ahí viene algo en esto del cuerpo recursivo, de que ponemos el cuerpo en recurso en función a. Y bueno, ahí vienen todas las justificaciones. Entonces siempre hay algo que va más allá de lo que nos sucede como persona. Ahí hay que observar, tener una mirada muy reflexiva en función a cuando uno hace más de lo que puede hacer. La cuestión del cuidado personal ya es un encendido de alarma. Algo está pasando con ese cuerpo recursivo, o con eso de poner más de lo que hay que poner, y que la persona no está pudiendo, digamos, elaborar eso. Entonces es importante empezar a ver cómo se transita de una manera donde pueda anclar junto con otro lo que le está sucediendo, o cómo manejarse con eso, porque es también qué hace el familiar ante esa situación. Y tampoco tienes por qué saber qué hacer ante esa situación, pero digo, hay maneras de responder y de ir reacomodando lo que nos toca a cada uno. Y ahí viene la otra cuestión también de esto, cómo el sistema atraviesa, ¿no? Cómo el sistema cruza ese umbral a cierto punto también de desacomodar las cuestiones de las personas en las estructuras familiares, en las comunidades, porque así como hay un pedido, una demanda de alguien que requiere colaboración, ahí viene también toda esa cuestión de que si la salud mental tiene, o la salud integral, pensándolo ya en un sentido más amplio, tiene llegada a todas las personas. Y eso es algo para, digamos, pensarlo. Entonces el sistema los atraviesa, ¿no? Los deja desacomodados, y digamos a ese aspecto de por qué la persona no tiene el alcance a las cuestiones de salud mental como debiera ser. En ese sentido, ir midiendo cómo se van armando las condiciones para que una terapéutica de acompañamiento, una clínica en lo cotidiano se lleve a cabo. Y pienso en esto que es muy importante porque, por ejemplo, como el caso de esta vecina, que evidentemente el profesional más cercano es quien atiende a su papá, pero ahí, digamos, donde vamos a empezar a pensar el mapa cotidiano de acompañamiento, cómo esta vecina tiene que ir armando, construyendo estas cuestiones pertinentes a la salud integral y a la salud mental. Entonces, la llegada de un acompañante terapéutico ya habla de comenzar a gestar, a tejer esa cuestión vincular y ser de soporte
para alguien que está en desvalimiento. Es una posición que esa persona, digamos, está poniendo en juego su cotidiano, pero en desventaja. Entonces necesita de alguien que vaya soportando eso. Y a partir de ahí ir construyendo toda esa dinámica familiar y conjuntamente el acompañante terapéutico con la persona acompañada poder pensar cómo va a ser, digamos, la llegada de algún otro profesional que pueda aportar al cotidiano en el caso de esta señora. Entonces, con esto, digamos, invito a que podamos hacer una reflexión en función a esto de los cuerpos recursivos, cuál es el alcance que tenemos, si hacemos de más, si hacemos aunque no tengamos ganas de hacer, de manera forzada, porque lo tenemos que hacer, y eso también cómo impacta en la salud mental. Si contamos con los recursos, cómo juega el sistema en todo esto, y si estamos habituados a pedir ayuda, como lo hizo mi vecina. Colaborar con esa persona que recupere su autonomía, esto quiere decir su capacidad de decisión. Siempre apuntamos a esto de tomar el potencial que tiene la persona para a partir de ahí permitir que la persona pueda hacer una construcción y ir, digamos, avanzando en su día a día. Entonces, el acompañamiento terapéutico tiene que ver con estas cuestiones. No somos cuidadores en el sentido de como lo hace un cuidador domiciliario, que es otro tipo de abordaje. Tampoco somos enfermeros, tampoco somos psicólogos. O bueno, digo, hay muchos acompañantes terapéuticos que son enfermeros y hay muchos acompañantes terapéuticos que son psicólogos y así, pero porque hay una titulación de por medio. Pero me refiero al hecho de que uno no hace en sus incumbencias, digamos, tareas que le competen a otras profesiones. Entonces, el acompañamiento terapéutico tiene que ver con eso, con el acompañamiento clínico en lo cotidiano, ese abordaje que sostiene a un otro que esté en desvalimiento, y nosotros trabajamos en términos de subjetividad. Todos podemos acompañar, de hecho todos acompañamos vínculos, pero no todos estamos preparados para acompañar terapéuticamente. Ahí está la diferencia en lo terapéutico del acompañamiento, porque somos personas que estamos formadas para desandar todo ese mundo interno de la persona acompañada, esa parte subjetiva, lo psicológico, y poder empezar a trabajar con eso en función a las barreras que hay a nivel social y cómo la persona va construyendo, como dije anteriormente, la cuestión de su autonomía. Entonces, esto es para, digamos, articular una reflexión, un pensamiento que va hasta dónde ponemos el cuerpo las personas, cómo eso impacta en nuestra salud mental. Si ustedes se han puesto a pensar cuando hacen más de lo que tienen que hacer o están obligados a hacer más de lo que tienen que hacer, esta posibilidad de hablar y de pedir ayuda, de pedir colaboración, y si no conocemos por dónde arrancar, mínimamente ver con quién hablamos para que empezar a ponerle luz al recorrido, y que es muy importante poder tener la mirada, ese veo, cuando hablamos, cuando decimos, que nos escuchemos, alguna intervención que tenga valor, que tenga sustento, que tenga consistencia para colaborar con esa otra persona. Entonces eso es la cuestión del escucharse, y ahí ver hasta dónde ponemos el cuerpo, cuáles son los alcances, si pedimos o no pedimos ayuda o colaboración, si el sistema realmente nos acompaña o no, y que podamos por ahí tener la apertura de ir propiciándonos en esa cuestión del autocuidado, que es muy importante, el manejo de estas situaciones estresantes que hay en lo cotidiano. Así que, bueno, la invitación es esa en este momento, que podamos pensarnos desde ese lugar y construir desde ahí algo siempre que nos permita dar un paso más allá. Por eso este veo, te estás escuchando, porque tiene que ver con eso. ¿Cuánto miramos las palabras que decimos en relación a si eso nos está haciendo bien o no?